también al equipo de profesores del programa de trabajo social, del área de gestión social y comunitaria, y en especial a nuestra invitada, la doctora Alicia Cabezudo, que nos va a dictar una conferencia sobre educación para la paz en Colombia. Un tema muy importante para la institución, muy importante para la rectoría de la sede de Cundinamarca, en términos de fortalecer todos los procesos de formación acordes a nuestra pertinencia regional y acordes también a la realidad social de Colombia. Me va a permitir presentar a nombre de la institución, el director del centro regional, el doctor Carlos Rodríguez, se excusa por no instalar este evento, nosotros con otro compromiso aquí en el centro regional, pero pues le doy la bienvenida, doctora Alicia, a nombre del señor rector de la sede de Cundinamarca, el ingeniero Jairo Cortés, del director del centro regional y de quien les habla, Rafael Zambrano. La conferencia va a abordar temas relacionados con pedagogía, con educación, ya que es la especialidad de la doctora Alicia Cabezudo, quien es profesora emérita de la especialidad Metodología y Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y también de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, dirigida por el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz. Su área de especialización es Educación para la Democracia, Ciudadanía, Cultura de Paz y Derechos Humanos, temas sobre los cuales desarrolla actividades de formación, investigación y enseñanza a nivel mundial. Su actual campo de trabajo se focaliza en el análisis de políticas públicas vinculadas a programas educativos para la construcción de ciudadanía y democracia, respeto a los derechos humanos y resolución de conflictos, particularmente con gobiernos locales, municipales y regionales. Trabaja en los últimos 20 años en formación de educadores, desarrollando sus cursos en numerosas universidades latinoamericanas e internacionales. Ha sido coordinadora en Argentina del proyecto Educación para la Democracia, Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Fundación Cultura de Paz, presidida por el doctor Federico Mayor Zaragoza, en Madrid, España, y directora organizadora de la Red Latinoamericana de Ciudades Educadoras, con base en el Ayuntamiento de Barcelona, Europa, y la Municipalidad de Rosario, Argentina. Actualmente es la vicepresidenta del International Peace Bureau, con sede en Ginebra, Suiza. Es profesora visitante del Máster Peace Education de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas, con sede en Costa Rica, de la Maestría en Mediación, Resolución de Conflictos y Sociedad Inclusiva de la Universidad de Barcelona, de la Maestría de Paz, Conflicto y Desarrollo de la Universidad Hombre 1, España, y de la Universidad de Cartagena de Indias, de la Universidad de Medellín, en Colombia, profesora invitada por varias universidades del país, como la Universidad del Bosque, la Universidad Católica, la Universidad del SINU, la Universidad de La Salle. Dicta cursos anuales de especialización para educadores en el Center of Democracy and Social Peace, Biblioteca Alejandrina en Egipto, y en varias universidades como Corea del Sur, entre otros países. Ha participado en cursos de formación y entrenamiento para la construcción de democracia, ciudadanía y cultura de paz en la Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Fe, Argentina. Forma parte del equipo de consultores y profesores del Consejo de Europa. Es profesora precisamente de la UNESCO en todos los temas de paz y de alguna manera también se ha desempeñado en la Red de Asociación de Educadores por la Paz de América Latina y el Caribe. Ha sido coordinadora desde este año, coordinadora pedagógica del proyecto de investigación participativo en diferentes regiones de Colombia, profundizando el concepto de paz territorial y pedagogía territorial a través del análisis de las prácticas de cultura de paz y reconciliación llevadas a cabo en las regiones. Como pueden ver, pues tiene una amplia experiencia en todo el tema de paz, tema que es prioritario para nuestro programa académico de trabajo social, especialmente todo lo relacionado con la educación y la pedagogía para la paz, que precisamente la doctora Alicia pues, nos viene a presentar. Muchísimas gracias, bienvenida doctora aquí a Soacha, a Uniminuto, al Centro Regional Soacha, al programa de trabajo social.
Hola. ¿Escucha? Buenos días a todos y todas. Mucho gusto en estar en Soacha. Vengo a Colombia mucho, muy frecuentemente. Ahora vivo en Colombia desde el mes de febrero y vengo desde hace 15 años. A Soacha he venido solo una vez hace muchos años. Y esta es la segunda vez. Espero que haya otras. Con mucho gusto. Y encantada de estar con alumnas, fundamentalmente alumnos hay de trabajo social. Alumnos, pero son pocos, debería haber más. Porque en la Universidad de Cartagena de Indias yo dicto curso anualmente, vengo 2 veces al año a dar un seminario de una semana a los alumnos y alumnas, y hay bastantes, son mitad y mitad, en Cartagena de Indias de trabajo social. De manera que para mí es un gusto estar trabajando con trabajadores sociales aquí también, y así nos conocimos en un congreso el año pasado con el señor coordinador, porque fundamentalmente la estructura de la pedagogía para la paz y en los equipos de trabajo por la paz, el trabajo social y el rol del trabajador social tiene un rol fundamental. No lo digo aquí porque estoy con esta audiencia, sino que lo digo en todas partes. Y es importante que el trabajador social y la trabajadora se vea como un agente de cambio y como un agente activo en el proceso de postconflicto armado que va a generar toda la construcción de paz que ya viene generándose desde hace mucho tiempo, pero que se va a profundizar. Por lo tanto, espero que lo que ustedes van a escuchar esta mañana, que por supuesto luego tienen todas las preguntas que quieran para hacer, les sirva para empezar, no solo para aprender nuevos conocimientos, yo supongo que va a haber algunos conceptos, sobre todo, que a lo mejor son nuevos para ustedes, pero también les sirva para pensar, pero si esto es lo que yo hago, o pero si esto es lo que yo quiero hacer. Así que resulta que también es pedagogía para la paz, sí, señoritas, señoras y los señores. El trabajador social es un agente de pedagogía para la paz, un agente formal o no formal. Vamos a ver si es verdad lo que dice esta profesora argentina, ¿no es cierto? Y si es verdad, sí o no, me está tratando de convencer en el desarrollo de la presentación. También quiero, el currículum es largo, esto lo decíamos con Rafael, es largo, pero el currículum largo es porque uno es vieja. Es decir, cuando uno es joven los currículums son cortos, obviamente, y como uno lucha para agregar un cursito, una conferencia y se lo agrega para que sea un poquito más largo. Pero cuando son tan largos, significa otras cosas. Entonces tengan en cuenta eso también. Pero lo que sí es verdad es que yo pertenezco, y esto es importante también que lo escuchen, al primer equipo no por el mejor, sino el primero cronológicamente, el primer grupo de pedagogos para la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos de América Latina. Somos un grupo bastante numeroso que hoy oscilamos entre los 60 y 70 años, algunos tenemos 60, otros tienen más de 70, ¿no es cierto? Y que nos formamos en América Latina justamente en el momento que están ustedes, cuando éramos estudiantes de distintas carreras. Es decir, que no teníamos una formación específica, no se estudiaba licenciatura en Derechos Humanos, máster en Pedagogía para la Paz, máster en Teoría del Conflicto, etc. No existían esas materias. Por lo tanto, los primeros equipos que nos dedicamos a trabajar, investigar, reflexionar sobre qué es la democracia, qué son las dictaduras, qué es la guerra, qué es la resolución de conflicto, qué es la violencia, qué es la paz, eran grupos que provenían de distintas disciplinas y donde, por cierto, había trabajadores sociales. Lo cual hizo toda esa primera etapa de los primeros trabajos extraordinariamente rica, porque cuanto más interdisciplinaria es la perspectiva de los grupos de investigación y de trabajo, esto también lo tienen que saber, más real es la perspectiva, probablemente sea más cierta y ustedes aprenden un montón de los compañeros. De manera que este campo, del cual yo voy a hablar,
que es hoy un campo disciplinar, no era un campo disciplinar. Es decir, tiene un proceso de construcción, no es como derecho, como medicina, como educación, como trabajo social, que todo el mundo cuando dice que va a estudiar le entiende que va a estudiar. Directamente nosotros trabajábamos con conceptos, pero no había una especialidad todavía a fines de los 70, éramos muy jóvenes, en los 80, que es cuando éramos muy jóvenes y comenzamos a trabajar. Pero ¿por qué comenzábamos a trabajar esto si éramos abogados, politólogos, educadores, historiadores, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos? Porque la situación del contexto nos obligaba. Ustedes tienen que tener claro, y yo voy a utilizar la pizarra, tienen que tener claro, y lo digo aquí porque el colombiano generalmente no sabe bien esto, que me parece mal, te aviso. A mí que me gustan tanto los colombianos, en esto no me gustan tanto, que es que no conocen tanto de la historia de América Latina. Nosotros sí tenemos obligación de estudiar la historia de Colombia. No, nosotros sí, quiero decir que en el resto de América Latina se conoce muy bien la historia de Colombia, sobre todo por Bolívar, claro. Pero estudiamos Bolívar, estudiamos las campañas bolivarianas, entonces estudiamos Venezuela, Colombia, etc. Y por supuesto todos estudiamos mucho la que denominamos la Guerra de Colombia. Ustedes no le dicen la guerra, le dicen conflicto armado interno. Entonces, conocemos esto bien. Usualmente en mis cursos en Colombia encuentro que los alumnos se quedan un poquitito como sorprendidos de esta instancia. La instancia que les estoy contando es porque un grupo de muchachos y muchachas que teníamos 22 años, 23, 21, que estábamos estudiando, estábamos recién recibidos y que vivíamos en muchos países, nos pusimos a trabajar en los conceptos de democracia, de derechos humanos, de paz, de guerra, de violencia y de conflicto. Y la razón era el contexto terriblemente traumático en que vivíamos. Ustedes tienen que saber, y esto es lo que me parece que no saben, ustedes tienen que saber que en América Latina existe un periodo, que vamos a llamar primero, no el primero, entre los años 1963 aproximadamente y 1985, es decir, 22 años aproximadamente, o digamos 25 años, en que todo el continente latinoamericano, todo en una forma u otra está en guerra. ¿Quién lo sabía? Es decir, tenemos lo que se denomina en nuestra disciplina guerra abierta o guerra directa. Esto significa ejércitos enfrentados en América Central, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en Colombia, desde el año 1945-46 aproximadamente. Y el resto de América Latina estábamos bajo las terribles dictaduras. Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay tenían gobiernos militares dictatoriales. Entonces, el continente desde América Central para abajo, que es inmenso, estaba sumida en una situación de violencia extrema, por guerra directa, repito, o por guerra provocada por las dictaduras, que nosotros también llamamos guerra interna. Porque en realidad es la guerra del gobierno contra la población, que liquida, que mata, que secuestra, que tortura, que se desaparece. Con un plan general. Se ha demostrado que era un plan general. Se ha demostrado al decodificar los archivos de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Clinton. Cuando pasan 25 años se decodifican los archivos, no fue Wikipedia en este caso, sino que se decodificaron y salieron que era un plan general para América Latina. Es decir, guerra, desestabilización en América Central, ¿no es cierto? Y guerra que total no era necesario que se invadieran porque la guerra ya la provocaban los propios ejércitos contra la población estableciendo dictaduras. En ese periodo nosotros nos estábamos formando o deformando. Lo que pasa es que nos negamos a deformarnos. Entonces, al mismo tiempo que estudiábamos, como ustedes ahora, trabajo social, ¿no es cierto? Estudiamos
estudiábamos, leíamos, nos encontrábamos en la noche, veíamos la Constitución, que estaba estrictamente prohibida, la Constitución, y que les digo toda la bibliografía. Llegaban las listas de los libros prohibidos, los cantantes prohibidos, la música prohibida, las películas prohibidas, de lo que había que decir y lo que no había que decir. De manera que leer la Constitución era subversivo. Por supuesto, saber la Declaración de los Derechos Humanos, la Internacional de 1948, un documento básico, era absolutamente subversivo. Usted podía ser torturado y asesinado por tener esa declaración en su casa. En todos los países en este momento. En esa situación extrema de violencia, entonces era lógico, por decirlo así, era lógico que los alumnos quisiéramos saber otras cosas, aprender otras cosas. Entonces, en estos años nos vamos formando en forma asistemática, en forma de grupo de educación no formal, etc. El segundo periodo, que es extraordinariamente importante para América Latina, es un periodo de 1985 aproximadamente al año 2017, donde estamos. Un periodo en que cesan las guerras como conflicto armado en América Central en los años 90. Cesan las guerras en todas partes, los conflictos armados internos, excepto en un lugar, claro, Colombia. Es decir, el único país que persiste con conflicto armado interno es Colombia. Cesan las guerras en América Central y cesan las dictaduras en toda la América del Sur, el resto. Adviene el periodo que nosotros denominamos de las democracias liberales, pero no viene el caso ahora de la democracia. Y este es el periodo de conflicto armado interno, como se llama acá en Colombia, y dictadura, que para nosotros es un proceso similar. Menos largo los nuestros, depende de los años. Chile 17 años con Pinochet, nosotros 10 años, Paraguay 35 con un dictador, que no lo saben los latinoamericanos. La dictadura más larga, la de Paraguay y la de Franco en España, 25-36 años, Franco 35, Stroessner 36. Entonces, en el segundo momento, que debe ser cuando ustedes nacen más o menos, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un periodo en que se han terminado los conflictos armados y que se han terminado las dictaduras. Por lo tanto, todo lo que nos veníamos formando, ahora sí estudiamos carreras específicas, surgen carreras específicas, surgen maestrías, vamos al exterior a perfeccionarnos, vamos delimitando los campos. Es decir, que en este periodo, atención, aparece el campo disciplinar educación. Primero se llama educación para la democracia, para la ciudadanía, para los derechos humanos. Y hacia el año 90 aproximadamente, es decir, de 1990 en adelante, y sobre todo en una fecha clave, octubre de 1999, entonces fíjense que estamos de 17 años, muy pronto, se determina lo que se denomina el campo de educación para la paz. Es decir, ahí, en 1999 aparece en los documentos internacionales con esa terminología. Es decir, cuando llega ese campo, ya tenía en América Latina gente muy entrenada, porque veníamos sobreviviendo, algunos, de los compañeros, no todos sobrevivimos, se venía sobreviviendo de la guerra o de las dictaduras, había habido una formación paralela a la formación profesional, y entonces este periodo nos permite acceder, blanquear, por decir así, nuestros conocimientos. Y accedemos a cursos específicos, se crean cursos específicos, que por supuesto eran terminantemente prohibidos, maestrías, aparece derechos humanos como materia obligatoria en la abogacía, todos los abogados estudian eso en América Latina, en ciencias políticas, en educación, y aparecen gobiernos democráticos que establecen sistemas de educación. Es decir, lo que vamos a hablar, el título de esta conferencia, que es Educación para la Paz, como una ciencia se crea con los conocimientos construidos, como toda ciencia, en secreto, mal, bien, regular, llorando, muriéndose algunos, trayendo el libro que encontró no sé dónde, otro que le manda por correo, etc., a una estructuración disciplinar.
Y en esta estructuración disciplinar, algunos siguieron, otros no, es decir, depende, y aparecen los primeros equipos. Los colombianos estaban atrasados en esto. Es decir, ahora no. En el periodo 1963-1985 están sumidos en años terribles de conflicto armado interno. Es decir, la producción universitaria colombiana, que es extraordinariamente buena, la producción científica, teórica y práctica, se realizaban muchas prácticas, no había tanta construcción teórica en estos campos. Y en este periodo empiezan a sumarse colombianos a los equipos que venían de los otros países, como ustedes luego van a ver en una diapositiva que yo les voy a mostrar, que empiezan a sumarse. Hoy los colombianos constituyen parte importante de los equipos de educadores para la paz, la democracia y la resolución de conflictos por vía pacífica. Todavía numéricamente no son tantos, porque claro, aparecen más tarde, ¿no es cierto? Numéricamente no son tantos, o son muy jóvenes también, los mayores tendrán 40 años, es decir, son las primeras camadas que van apareciendo, y habrá muchas más. También provienen de distintas disciplinas, son por ejemplo un trabajador social, como es el caso de mis alumnos en Cartagena, India, ¿no es cierto? Tiene como primer título trabajo social o abogacía, que lo hacen juntos, la misma maestría, y luego van a la maestría en trabajo social, inclusión y construcción de paz. Es decir, que tiene la especialidad y luego va a una maestría que le mete más en paz, en resolución de conflictos, que yo creo que es muy importante porque es lo que se necesita en este momento. Ustedes van a ser la generación de los trabajadores sociales en el post-conflicto armado y la primera camada. Yo ayer daba clase a la policía y decía, ustedes van a ser los primeros policías del post-conflicto armado. Entonces el rol cambia fundamentalmente. Se le enseña mediación, negociación, diálogo intercultural. Primero que haga eso antes de pegar un tiro. Entonces le va dando herramientas a las distintas especialidades. La pedagogía para la paz no es solo para maestros, entonces. La pedagogía para la paz implementa herramientas a todas las carreras universitarias cuyos actores se convierten en actores de paz. En el caso de una sociedad post-conflicto como son ustedes, en los libros ustedes aparecen, los colombianos, como sociedad post-conflicto armado. Entonces es particularmente importante que lo tomen todas las carreras, es decir, que todo se convierta. Por supuesto que hay carreras más vinculadas al campo de construcción de paz, ¿no es cierto? Pero mis alumnos veterinarios, mis alumnos ingenieros, dicen, no se preocupe, profe, que yo voy a hacer puentes para la paz. Claro, porque va a ser ingeniero en puentes, ¿no? Entonces, es decir, yo ya entendí lo que usted quiere decir. Yo lo voy a hacer de verdad, pero también ya sé que tengo que ser un actor social. Es decir, qué importante como que toda la sociedad vaya tomando estas características. ¿Está entendido? Y así se construye el campo. La fecha, que no me la preguntaron, de cumpleaños. ¿Por qué marcamos una fecha exacta en que aparece el término? Porque aparece en un documento internacional muy importante, que yo les voy a pedir que tomen nota, que yo creo que deberían leer y estudiar en su carrera. El documento es la resolución número 53 del 6 de octubre de 1999 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución A con mayúscula de la Asamblea / 53 del 6 de octubre de 1999 establece la necesidad de enseñar educación para la paz en todos los campos del saber. Primero da una serie de considerandos y explica qué es educación para la cultura de paz, y luego da un plan de acción para que todas las carreras universitarias y todas las sociedades lo involucren. Así que aparece por primera vez. ¿Está? Entonces, todos los que éramos especialistas en democracia, ciudadanía, derechos humanos, etc. ¿Hay alguien que tiene un paraguas aquí? ¿Hay alguien que tenga un paraguas? Hoy es un día fantástico. ¿Nadie trajo paraguas? ¿Sí? Ah, vamos. Entonces lo van a ver bien. ¿Lo puedes abrir? Acá dice que trae mala suerte. No, este trae buena suerte. Bueno, miren. Todo el mundo está. La pedagogía para la paz, EDINAP,
silábica, utiliza todos los recursos con tal de demostrar a los alumnos y hacerles entender el concepto. En este caso, el paraguas es la cultura de paz. Las varillas, ¿le dicen varilla en Colombia? Sí. Las varillas son las distintas especialidades que tienen que sostener la cultura de paz. Entonces, la varilla Derecho, la varilla Educación, la varilla Ciencias Políticas, la varilla Políticos, política, Ciencias Políticas, la varilla Trabajo Social, ¿sí? La varilla Sociología, Psicología, constituye, si todas trabajan juntos, una buena cultura de paz. Ahora, si me agarro un viento fuerte y se me rompe una o dos, ¿qué pasa? Se cae esto, ¿no? ¿Sí? Se cae esto, es decir, se afloja la cultura de paz, se debilita la cultura de paz. ¿Estamos? Entonces, todas nosotros hemos entendido, y la resolución de 1999 lo dice firmemente, que todas las disciplinas deberían operar. Lo de paraguas, por supuesto, es un invento mío, pero lo dice la resolución. Pero la idea es que todas convergen y trabajan para la construcción de algo que protege, que da bienestar. Ustedes se lo ponen para no mojarse, o se lo ponen para no quemarse con el sol. Ahora, la gran pregunta que me hizo un alumno hace unos años, un alumno muy buen alumno, dijo: profe, ¿qué es el bastón con que usted agarra la cultura de paz? Porque ese pareciera como más importante. Entonces, lo interesante es que cuando uno hace esa pregunta, ¿se entendió? ¿Nos protegemos todos? Sí. No, gracias, mi hermano. Lo importante es que para cada grupo cultural o para cada país, generalmente la varilla es una cosa diferente. Es decir, es el tema más importante que sostendría la cultura de paz. Entonces cambia. Es decir, si bien hay similitud en las varillas, los nombres, no hay similitud cuando se le pregunta a los alumnos, a los grupos en distintos países, como trabajo yo en distintos países, ¿qué sería la varilla? Aunque nosotros, los teóricos, sostenemos que hay una que es seguro, que yo se las voy a contar. Pero me gustaría preguntarle a este grupo qué sería el bastón de paraguas, léase de la cultura de paz, qué sería el eje fundamental, porque sin ese, las otras varillas tampoco se sostienen. ¿Qué dirían ustedes? A ver. Territorio, gobierno, sociedad, la sociedad colombiana, muy bien. La esperanza sería el bastón, la igualdad, es decir, conceptos que deberían sostener todo. ¿Qué más? Por aquí sería otra palabra. Sociedad, gobierno, esperanza, territorio, igualdad. ¿Qué más? La esperanza, le dijiste vos, sí. Historia. La historia del propio proceso para construir esa cultura de paz. ¿Alguno más? Pero que le da fuerza a esa cultura de paz para que devenga, ¿no es cierto?, una verdadera construcción. Es necesario en ese bastón algo muy importante, que generalmente no se menciona, pero que sostiene y les permite defenderse. Y ustedes también trabajando en campo, que van a tener dificultades si van a los territorios, etcétera, aún en paz, es importante que lo sepan. El derecho internacional. Es decir, existen leyes que ustedes las protegen por encima de las leyes colombianas y las leyes regionales de América que existen para América Latina, ¿no? Que tenemos el sistema de la OEA, etc. La legislación regional latinoamericana, si que ustedes tienen la legislación colombiana, un sombrero, la legislación de la región, de la OEA, y la legislación internacional, que dice que lo que ustedes están haciendo está bien, que hay que construir paz, derechos humanos, y el derecho internacional le da un montón de elementos para ello. Entonces, en el eje ponemos aquello que es importante para el grupo y ponemos, independientemente de lo que diga el grupo, oiga, no se olvide de los derechos internacionales, porque si yo tengo mis alumnos de Egipto, estén mis alumnos de Marruecos, estén mis alumnos de Colombia, el derecho internacional es de todos. Menos pareciera del presidente de Corea del Norte, pero ese parece que es un caso, porque no aprueba los tratados internacionales, no los firma.
pero todos los países, ya sabemos que es un caso y no solo por eso, pero todas las firmas de los países hacen que entonces se obligue. Por supuesto, Colombia ha firmado todos los acuerdos internacionales, con guerra o sin guerra, pero lo firmaba. De manera que ahora, en paz, ¿no es cierto? De manera que ustedes se pueden agarrar de eso. ¿Estamos? Entonces tenemos el campo disciplinar construido históricamente, construido por jóvenes como ustedes, que éramos, y que hoy somos especialistas en distintos temas, o políticos, distintos cargos o profesores. Yo pertenezco dentro de esos equipos internacionales a aquellos especializados en pedagogía, es decir, de cómo enseñar estos conceptos en las distintas disciplinas, de qué actividades hacer, de cómo explicarlo, etc. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. Está entendida la historia, está entendido todo. Entonces ahora vamos a ver qué nos planteamos en Colombia cuando nos planteamos el tema de educación. Y lo primero que nos encontramos, sí, deja la primera, y yo luego las voy cambiando. ¿Podemos apagar las luces? Es una presentación e introducción, suponiendo que no haya sido introducción todo lo que conté hasta ahora, ¿no? Bueno, y nos planteamos, si nos llaman a Colombia a colaborar y a trabajar, de hecho hace mucho que estamos viniendo y trabajamos con los colombianos, ¿qué es lo que tenemos que analizar de la educación? Entonces, lo que hay que analizar, que creo que los trabajadores sociales también se plantean esto, que es lo que tengo que analizar, qué es lo que tengo que ver, yo para eso utilizo en la presentación una metodología que es muy utilizada por nosotros, por los pedagogos de paz y derechos, que es la historieta. Historieta le decimos nosotros. Entonces, observemos, estoy leyendo la realidad de la sociedad hoy, algunos ejemplos para reflexionar. Cuando hablamos de educación para la convivencia armónica, que es lo que pretendemos, y la paz en Colombia, ¿hablamos de esto? Entonces yo le voy a pedir que ustedes observen lo que el señor de camisa roja, que no sabemos quién es, a quién representa, está indicando. Pareciera, cuando analizamos a Colombia, ustedes me dirán si es verdad o no, que cuando se habla de movilidad y de medio ambiente, en lo único que se piensa es en tener un auto último modelo. Es decir, que movilidad sería andar en auto, y si es muy nuevo, mejor. Cuando se piensa en aprendizajes, en contenidos, en la educación colombiana, pareciera que se piensa en que están determinados aparatos de distinto tipo, tanto los profesores como los alumnos. Está en la televisión, está en el internet, está en mi teléfono, por supuesto, que está en el hogar. Cuando se piensa en comunicación, pareciera que la sociedad colombiana, cuando analizamos para ejecutar programas, está absolutamente pendiente de ese tipo de contacto. Ustedes mismos, mientras yo estoy dando la clase. ¿No es cierto? Espero que no. Es decir, que la posibilidad de comunicación es una posibilidad vía tecnológica. Parecería, en la educación colombiana, que cultura no es siempre de verdad cultura, que aparecen cuestiones que serían inclusive una anticultura, groserías, elementos fuera de lugar, hechos extraños. Nosotros decimos guarangadas en Argentina, groserías, cosas que no corresponden. Y se dice, la cultura colombiana. Nosotros somos muy fiesteros. Nosotros tomamos mucho. Parece que es como una jactancia, digamos, ¿no? Está bien que tomen mucho, está bien que sean fiesteros, sí, todo está bien en su medida. Es decir, ¿en qué medida se indica la cultura? ¿Cuáles son los valores imperantes? ¿Dónde están en Colombia? ¿Cuáles son los valores imperantes? ¿Dónde están? ¿Cómo los repensamos, los reconstruimos en un proceso post-conflicto armado? ¿Qué se
entiende por solidaridad. Fíjense, ¿a quién hay que amar? A sí mismo. ¿Qué se entiende por solidaridad? Por individualismo, que es lo que hablábamos con los colegas hoy. ¿Qué se entiende por las creencias? ¿En qué cree la sociedad media colombiana? Y no es colombiana solamente, es latinoamericana, es occidental. Fíjense el Dios. Y no solo es una moneda, sino una moneda de color verde que todos conocemos, ¿no es cierto? ¿Son estos aprendizajes positivos para la convivencia y la educación para la paz en el proceso del post-conflicto armado? Es decir, ¿la respuesta cuál es? Pensar de qué manera podemos transitar de una cultura de violencia a una cultura de paz. De qué manera desde nuestras profesiones y desde nuestro posicionamiento de colombianos y colombianas, jóvenes, en una nueva era, el proceso histórico del país, ¿qué voy a hacer yo con mi profesión, con mis esperanzas, con las habilidades, con la lectura, con la charla de esta señora hoy? Si me va a servir o no para repensar la violencia. Y sobre todo, las preguntas es muy importante y quiero que las recuerden. ¿Es posible deconstruir la cultura de violencia y construir culturas de paz en la sociedad colombiana actual? ¿Es posible? Bueno, la respuesta del equipo es por supuesto que sí, pero hay que atreverse, y hay que hacerlo. Pero aquí, en estas dos letras que yo lo puse en rojo especialmente, es para hacerles pensar que el proceso de construcción de paz en el post-conflicto, el trabajo de ustedes como trabajador social en el campo, no es solo construir la paz. Eso sería fácil. Y en ese sentido el presidente Santos se equivoca. Y yo le voy a decir por qué, independientemente de mi simpatía o no, etc. Porque para construir la paz en una sociedad extraordinariamente violenta como es la colombiana y como es América Latina, porque no se crea que nosotros somos santos, ni los brasileños, ni los nicaragüenses, para construir la paz es necesario deconstruir lo existente. Usted tiene que detectar lo existente como violento, lo existente como molesto, lo existente violento que obstaculiza su trabajo para luego poder construir lo que quiere construir. Por eso el discurso de Santos es correcto, en el sentido que dice, esto lo sostienen todos los especialistas, y ya se lo hemos dicho, por supuesto, que no lo repita, es decir, el fin del conflicto armado, señoritas y señores, aquí, en Colombia, en Vietnam, en la China, en Noruega, en Corea, en África, no termina, no da la paz. Hay fin del conflicto armado. Luego del fin del conflicto armado hay que construir la paz. Es decir, firmar un acuerdo no es paz. Es el primer paso para construir la paz. Entonces, cuando los equipos del gobierno dicen, tenemos la paz, qué contentos que estamos, somos todos felices, todos sabemos que no es verdad. Sabemos que terminó un conflicto armado en el caso de que haya terminado, que esperemos que sí, que no haya ninguno, pero se inicia un largo proceso de trabajo de toda la sociedad, y del gobierno, y de los jueces, y de la gente que vive en la ciudad, y de la gente que vive en el campo, y de los que se dicen víctimas, y de los que no lo fueron, pero lo fueron también, porque todos los colombianos fueron víctimas, cosas que ustedes dicen, no, los de cafeteros, a nosotros no nos pasó nada, los de Bogotá no nos pasó nada. Todo Colombia fue víctima de 50 años de guerra. Si no fueran víctimas de 50 años de guerra, estarían en el planeta Saturno. Ustedes vivían en un país que estaba en guerra, que no les tocaron a bala al lado, no quiere decir que incidió en la economía, en la sociedad y en la formación del imaginario colombiano, que es muy violento como resultado de esto. Entonces, es posible de construir el trabajo, y sobre todo el trabajo social, el trabajo de las ciencias sociales, pero todos los trabajos, es ser consciente de este doble proceso. Entonces, el primer punto de educación para la paz
es ser consciente. Primero, y reviso, analizar qué es lo que tenemos. Analizar qué es lo que tenemos. Que nosotros, yo utilizo un análisis rápido, ahora van a ver uno más profundo, un análisis rápido para motivarlos a ustedes, de algunos elementos que aparecen como característicos de esta sociedad. Bueno, esto es lo que tenemos. ¿Nos gusta o no nos gusta para hacer la paz? Bueno, no, la verdad que no nos sirve mucho. Bueno, entonces, a ver, los deconstruimos, como lo hacemos, todas metodologías, y construimos otra cosa. Bueno, ¿qué construimos? ¿Cómo se hace? ¿Con quiénes? ¿En qué etapa? Es decir, el análisis sociológico inicial en el sistema educativo. Yo pertenezco al equipo internacional que Colombia ha llamado para que les escriba los diseños curriculares al sistema pedagógico. Bueno, denme 6 meses para analizar perfectamente todos los tipos de violencia que tienen, para ver en qué formato vamos deconstruyéndola y armando otro currículum, porque si no los chicos se siguen pateando y matando en el recreo. En el Tolima y en el Cauca se matan a tiros, y en el recreo se patean por una pelota. A ver, la violencia, o el señor le pega a la mujer sistemáticamente, o le grita al vecino, o se pelea una comunidad con otra, y que los afro con esto, y que los gays no me gustan, etcétera, etcétera. Es decir, hay como discursos violentos que es como si hubiera tiros en todas partes. Para que haya violencia, la violencia no está solamente vinculada a la pistola, al arma, al machete, está vinculado a las formas de actitudes y de relaciones de los seres humanos. Puede ser una violencia psicológica brutal, por ejemplo, que opera un hombre sobre una mujer. Y es como si le estuviera matando, y en realidad es psicológica. Puede ser una violencia terrible de unos padres con un adolescente que no le permiten nada. Todo lo que hace el adolescente le parece mal. Entonces están presionando, digamos. El adolescente va a hacer cualquier cosa, o se va a ir, o se hace una banda, una pandilla, o se empieza a drogar, o cualquier cosa. Es decir, las violencias están en muchos niveles, porque la no violencia ha estado demasiado tiempo en nuestro país en distintos formatos. ¿Está claro? Es decir, no solo son violentos los de la FARC y los helenos, o los PARA, que visualmente son los primeros que la población pone como violentos. El señor que critica a la FARC, ¿no es cierto? Por ejemplo, es el que le pega a la mujer todas las noches, que los vecinos tienen que llamar a la policía. Entonces, ¿qué diferencia habría, digamos? Cada uno violento en su lugar. El de la FARC mata y la golpea a la mujer. Y el hijito se pelea, patea y le roba el almuerzo a todos los compañeritos de primer grado. Es divino eso. Ah, y el perro lo muerde el perro del vecino. Es decir, la violencia está, sí, esto para hacerlos reír, pero ustedes me entienden que quiero decir, ¿no es cierto? La violencia es como una cascada, es terrible. Y por supuesto, como dicen los expertos, la peor violencia, yo le digo lo que dicen los expertos, yo no acuerdo mucho. Galton, el experto, el maestro nuestro, y fundador de todas las escuelas de análisis de violencia y conflicto, dice: la peor violencia existente es la guerra, dice él, ¿no? Porque mata más que cualquier otra cosa. Depende de lo que se analice, porque puede haber, le vuelvo a repetir, un niñito maltratado permanentemente por sus padres, y en ese momento la peor violencia para el niñito no es que esté bombardeando a Siria, es que le están pegando a él, arrinconándolo con una soga y pegándole latigazo. Entonces la peor violencia para ese individuo en ese momento es eso. Es decir, entonces la calificación de peor o menos peor, la cuestión es disminuir o hacer desaparecer las violencias. ¿Y cómo se trabaja eso pedagógicamente? Entonces, lo primero que vemos aquí, en esta serie, es analizando la sociedad y el lugar donde vamos a ir a trabajar. ¿Está? El segundo punto. Vamos a la segunda serie. ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, me van pensando preguntas, pueden hacerme las preguntas ahora, por supuesto que la clase continúa sobre el mismo tema, o las van guardando para hacérmelas después. Este sí es lo que presentamos al gobierno.
algunas características típicas de la cultura de violencia. Tienes que marcar una por una para que te salga toda la cascada. Quédate ahí. Algunas características típicas de la cultura de violencia. Ahora lo que yo quiero, ustedes van a ver, esto está hecho especialmente para América Latina. Y yo lo que quiero es que ustedes piensen si eso que nosotros hicimos para América Latina corresponde a Colombia también. Por supuesto yo tengo mi opinión al respecto. Ustedes vayan pensando si esto es o no. Ustedes van a ver ahora 3 diapositivas en que analizamos las características típicas de las culturas de violencia, porque aquí no hay violencia, hay cultura de violencia, así que es más complicado. Y luego van a ver 3 diapositivas que analizamos las características de las culturas de paz. Entonces, el ejercicio para los alumnos de trabajo social es pensar si esto, que está caracterizado por el equipo latinoamericano para América Latina, corresponde a Colombia. Son 3 las primeras de violencia. La primera, pobreza y condiciones miserables de vida. Sigo yo. ¿Tenemos o no en Colombia? Vayan a pensar. Carencia de empleo, empleo precario. Es decir, que estos son indicadores de origen de violencia. Es decir, si una sociedad tiene algunos de estos indicadores o todos los indicadores, es muy posible que la sociedad sea extremadamente violenta. ¿Se entendió? Así que los equipos especialistas determinamos esto, que es una investigación muy nueva, que les estoy mostrando por primera vez. Entonces, pobreza y condiciones miserables de vida darían violencia. No siempre, porque los indicadores pueden tener una variable, pero generalmente nosotros encontramos que en Brasil, que en Chile, que en Argentina, que en Nicaragua, que en El Salvador, que en México, que en el Caribe nos dan esto. Carencia de empleo o empleo precario genera violencia. Falta de calificaciones técnicas o profesionales para trabajar. No tengo calificación, no sé nada, tuve que dejar la escuela, ¿qué hago? Etcétera. Genera situaciones, genera anterior o dificultades para encontrar empleo y genera violencia por parte del individuo que no ha podido completar los estudios. Bajo nivel de escolaridad. El bajo nivel de escolaridad origina muchas veces focos de violencia. Puede ser violencia doméstica, violencia en el barrio, violencia social, búsqueda de pandillas o grupos violentos como salvaguarda, ¿no? Falta de valoración del aprendizaje y de la educación como una forma de superación. ¿Cómo andamos con esto en Colombia? ¿Tenemos o no? ¿Todas? ¿Algunas? ¿Alguna más grave o no? Bueno, estas son las características de violencia, y hay 3 fichas. La ficha 2. Carencia de interés. Esta es muy importante. Carencia de interés por participar a nivel social y político en propuestas y proyectos. No me importa nada, este país es un desastre, total siempre vamos a estar mal, yo siempre voy a ser pobre, yo pierdo tiempo. Después no se hace nada de lo que dijimos, después los políticos hacen lo que quieren. Todo eso dice la gente. Carencia de interés por participar a nivel social y político en propuestas y proyectos genera violencia. Ficha 2. Presencia de la variable narcotráfico, que ha profundizado los niveles de violencia en toda la región latinoamericana. Brutalmente, diría yo. Brutalmente. La presencia de la variable, y pongo la palabra suave, variable, ¿no? Es decir, con todas las características que pueda tener, de venta, de tránsito, de consumo, etc. La 2, muy importante, dígame si hay en Colombia o no. Glorificación de la violencia y del valor físico. ¡Ay, qué macho que es! ¡Qué fuerte que es! Es el que mejor pega, es el que mejor se pelea. Él sí que sabe defenderse, o ella. La glorificación de la violencia. Se valora la resolución violenta.
le di un puñetazo, le di un golpe, se lo merecía. No utilizaste otro tipo de cosas, no iniciaste un diálogo, no, yo le di un golpe directamente. Contestar, ¿no? Glorificación de la violencia del valor físico. Supremacía de un género sobre otro. A nivel familiar, a nivel cultural, a nivel social. Preponderancia del machismo en la sociedad. Separación física de varones y mujeres en espacios distintos. Aquí se sientan las mujeres, aquí se sientan los hombres, en las comidas. Inclusive en las actividades sociales. Aquí van ellos, estaban ellos. Aquí es lo celeste, aquí es lo rosa. No, esto, electricidad es para hombres. ¿Sí? Gastronomía es para mujeres. Separación física de varones y mujeres, entonces en espacios, en disciplinas distintas. Abandono de los niños o indiferencias y sus necesidades por parte del Estado y la sociedad. ¿Genera o no violencia? ¿Seguimos cumpliéndolo en Colombia, todos estos elementos? ¿Todos? ¿Algunos? Dios nos libre, vamos a la 3. Separación física de las generaciones en la vida cotidiana y social. Está comprobado que la educación intergeneracional, que se hagan muchas actividades entre los abuelitos y los chicos, los adolescentes con los primitos chiquitos, los adolescentes con los abuelos, o los tíos o los padrinos. Es decir, la actividad intergeneracional crea armonía, crea felicidad, crea bienestar, está demostrado psicológicamente. Entonces, separar muy fuertemente, esto es para los hombres y aparte los hombres grandes. Y esto es para las chicas y que sean por lo menos adolescentes. Es decir, hace que se provoque cierto grado de irritación en la sociedad. Escasa movilidad geográfica y cultural. Cuanto más se mueve la gente, excepto, claro, estaría el caso de los desplazados, acá habría un elemento colombiano, cuanto más se mueve, aprende, sabe, está demostrado, o generalmente podría ser una condición de menor violencia. La tercera es muy importante, bueno, todas. Fuerte sentido de nosotros y ellos. Poca tolerancia de los otros, de los distintos. ¿Y quiénes son los distintos? Los que no son nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los blancos, los ricos, los académicos, las mujeres, los hombres, los futbolistas, los cristianos, los judíos. Es decir, nosotros es lo que hace mi identidad. Y todo lo que no somos nosotros, que son los gays o los otros, no me gusta mucho. Por alguna razón. Eso genera violencia. La separación entre lo que somos nosotros y lo que son distintos. Eso el colombiano, yo debo decirlo, esto lo tiene marcadísimo. Y lo hablábamos hoy y lo voy a dar con ejemplos políticos porque yo lo que quiero es que mis alumnos entiendan bien. Yo voté por el no. Por lo tanto, los que votaron en el sí son todos unos estúpidos. Y aparte perdieron, aparte me alegro y aparte no son mis amigos. Si escucháis otra opinión. No. Es decir, el que es diferente a mi opinión no es un amigo. Es vivido como un enemigo. No llegan a decirlo, pero es así. Es decir, es un tipo de cual yo sospecho por algo. Cuando en realidad la única sospecha es que pensó distinto. Lo cual no vale para un elemento de violencia. En eso es muy extremo el colombiano. Los latinoamericanos en general lo somos, pero hay algunos países que lo son más. Código lingüístico restringido. ¿Qué significa también bajo nivel cultural muchas veces? Resolución de los conflictos por medios violentos, físicos, psíquicos o materiales. En Colombia se recurre extraordinariamente a la resolución de conflictos por medios violentos. Y aquí están citados distintos tipos. El material quiere decir, por ejemplo, le regalo algo para que no moleste más. O le quito algo porque lo castigo.
Se utiliza algo material, por ejemplo el teléfono móvil, que se le quita durante una semana al chico para castigarlo, utilizando un elemento material, ¿no es cierto? O le regalo algo, te regalo un juguete si te portas bien en la escuela, utiliza un elemento material. Resuelve el conflicto, que el chico se porta mal en la escuela, diciéndole que le regala algo, con lo cual por supuesto que no le solucionará nada, porque el chico recibe el regalo, se porta bien el primer día y luego vuelve a portarse mal, porque la raíz del conflicto no sea escasa o nula participación en los procesos participativos de toma de decisiones. La indiferencia política es también causal de violencia. Bueno, pero para que vean que no todo es negro, también puede ser. A ver qué tiene Colombia de esto. A ver, subamos el ánimo. Si se encontraron mucho en lo anterior, vamos a ver si nos encontramos mucho acá. Características de cultura de paz. Ustedes están trabajando, haciendo un trabajo social, y entonces ven a ver qué estoy buscando. Uy, en este grupo, ¿qué hay? Reconocimiento de las raíces culturales y étnicas diversas y múltiples como constructoras de la sociedad. Todas las raíces culturales y étnicas son importantes. Cuanto más mezclada está una sociedad étnicamente, culturalmente y ideológicamente, mejor todavía. Es más rica, es más positiva, sabe trabajar en conjunto, respeta a todos, es amable y armónica con todos. Si ustedes encontrarían eso, sería un elemento positivo. Yo creo que en algunos territorios y algunas personas, muchas, protección social y política por parte del Estado. Esto crearía cultura de paz. En general, la opinión del colombiano con respecto al Estado, al gobierno, es bastante, digamos, débil, ¿no? Yo digo esto por lo que dicen ustedes. No se sienten protegidos, digamos, por el Estado. Pero bueno, pero sería una condición que si ustedes la encuentran es posibilidad. Economía solidaria y cooperativa. Gente que trabaja en común, huertas orgánicas, trabajo en común que se divide en todo el dinero, que se dividen el producto, que se ayudan entre sí, que el que tiene un poquito de dinero le presta al otro. Si una economía solidaria y cooperativa es un factor, construye cultura de paz. En el campo se ve mucho. Si ustedes trabajan en zonas rurales o provienen de zonas rurales, estos elementos son positivos y siempre crean armonía. Participación cívica en la toma de decisiones comunitarias y locales. La señora o el señor que va a participar, que quiere participar, es un señor positivo. No viene a pegar tiros en el aire. Por ahí hay algún loco, como a veces aparecen estos chicos en la escuela norteamericana. Es un tipo normal que dice: yo vengo a dar mi opinión en esta asamblea para ver qué árboles ponemos en la plaza, cómo se construye tal cosa. Es un tipo que es proactivo, o una señora que deja de cuidar a los chicos para venir a decir lo que piensa, cómo quiere que sea la plaza. Y está bien, y ojalá todos lo hicieran, ¿no? Es considerado un factor de paz esa actitud, ¿me entienden? Ojo que es más difícil detectar actitudes de cultura de paz que violentas, porque son menos visibilizadas, Así que ustedes tienen que estar muy atentos, porque la violenta es más clara, la otra es más suave, más tenue a veces, pero existe. Entonces ustedes tienen que rescatarla. Capacitación permanente durante toda la vida. Educación de adultos en el sistema estatal. Las señoras, los señores, los viejitos, la gente rural, la gente urbana, que de grande sigue estudiando, va ganando el estudio, sigue terminando el bachillerato, sigue terminando la escuela primaria, empieza a aprender a pintar porque siempre quiso pintar pero no pudo, aprende guitarra que siempre quiso música y tampoco, aprende un idioma, siempre quise saber inglés y resulta que no tengo tiempo, pero yo valoro, bla, bla, bla. Es un factor de paz. En suma, la valoración social de la educación. Seguimos, ¿encontramos alguno de estos elementos en Colombia? Sí. No me digan que no. ¿Quieren que diga una cosa? Si fuera absolutamente que no, todavía no estaríamos hablando de conflicto armado. A mí me parece que sí.
habría que reforzarlo. La cuestión es las variables, detectar la variable y trabajar sobre la variable. Para eso es el análisis variable. ¿Entendieron, trabajadores sociales, la pedagogía, cómo la aplicamos? Es decir, detectamos la variable, caracterizamos y hacemos ejercicio para profundizar la variable. Y cuando la variable es negra, es del otro grupo, tratamos de debilitarla, de construirla en términos pedagógicos. A ver qué más tenemos en Colombia. Rechazo de la violencia como forma de resolver los conflictos. Bueno, no, eso hemos dicho que en general nos caracterizamos por el opuesto, ¿no? Pero si apareciera rechazo de la violencia, por supuesto una variable buena, ¿no? Búsqueda y creación de nuevas alternativas pacíficas ante la violencia en todas sus manifestaciones. Vamos a tomarnos un tinto en vez de discutir, le dice al vecino. ¿Pregunta? ¿No? ¿Querías decir algo? Dilo. Que sí tenemos otras alternativas por el proceso de paz que estamos llevando. O sea, es una alternativa. Claro, es una alternativa única en la historia. Absolutamente. La señorita dice que el proceso de paz, el fin de los acuerdos, el fin de la firma de los acuerdos es una alternativa. La alternativa más importante que ha tenido Colombia en los últimos 100 años. Mejor que la toma, aunque no sea perfecto. Entonces, búsqueda de nuevas alternativas pacíficas. Miren, los acuerdos pueden ser lo mismo que el tinto con el vecino, señorita. Usted se pelea toda la vida con el vecino que realmente ocupó el patio, se hizo la casa, le sacó metros cuadrados a usted, tiene un perro insoportable que ladra toda la noche, no puede aguantarlo más. Usted tiene ganas de matar al vecino, o que se mueva, o que haga algo, que desaparezca la faz de la tierra, él y su perro, ¿sí? Bien. No. ¿Usted qué dice? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a invitarlo a tomar algo. Y sorpresivamente, el día domingo, usted acá dice, oiga, viene a tomar un tinto a mi casa, que si no, no lo puede creer. Venga, vamos, tenemos que charlar de algo. En realidad, lo que está haciendo es una herramienta de negociación, que es el diálogo. Lo está invitando a empezar a hablar. En vez de gritar, pelearse, de ponerle veneno al perro, etcétera, etcétera, él decide explicarle que se levanta a las 3 de la mañana, 3 y media, y que el perro no tiene que ladrar y que él no tiene que... Es decir, está iniciando otras posibilidades. Entonces, a nivel nacional, los acuerdos es una alternativa. A nivel cotidiano, diario, tenemos múltiples alternativas que a veces no reconocemos como tal. Recuerden lo que dice la profesora: reconocer las características y variables de cultura de paz es más difícil que el reconocimiento de las violentas. Claro, que son más brutales, que son traumáticas, aún psicológicamente, etc. Entonces ustedes tienen que estar atentos a qué de bueno se está dando aquí para yo meterle con eso y profundizar y agarrarme para trabajar más por lo bajo. En ese grupo social, en ese proyecto, en esta vereda, en este gobierno local donde estoy trabajando, en esta escuela. ¿Qué más? Reconocimiento de la igualdad de género y de los derechos del niño. Una sociedad que reconozca los derechos del niño es más pacífica generalmente. E igualdad de género, ¿no? Actividades sociales, educativas y laborales en las cuales participan tanto mujeres como varones, juntos, todos juntos, juntos y mezclados, como decimos aquí. A veces da lugar a no demasiada mezcla, pero bueno. Actividades deportivas, sociales y culturales especiales para los jóvenes. Todo el mundo se queja que los jóvenes aquí hacen pandillas, que se drogan, que son pequeños delincuentes. Recién por la radio esta mañana escuchaba que había unos chicos de 14 años, no sé si ustedes lo escucharon en el noticiero, una pandilla de chicos de 14 años. Yo no digo que esté bien, que esté mal. Yo lo que digo que qué se le ha propuesto a los chicos de 14 años en vez de robar. Es verdad, ustedes me pueden decir, profesora, se le puede ofrecer un montón de cosas y lo mismo roban. Sí. ¿O no? Entonces, debería haber programas especiales para jóvenes en este país, sobre todo en el conflicto.
Final. A ver si reconocen cosas en Colombia. Entonces, actividades intergeneracionales. Proyectos de integración. Existan, que la gente forme parte de los proyectos. Dice, proyectos de integración, de desarrollo cultural, económico, social, de acuerdo a las características de las diferentes regiones por parte del Estado. ¿Qué más dice? Aquello que hablábamos de la intolerancia, capacidad cognitiva y reflexiva para apreciar puntos de vista distintos. Aquí también están delimitados. Los puntos de vista distintos son vividos por el colombiano como un enemigo, un no amigo, un sospechoso. Él no me gusta, me dice profesora. ¿Por qué no te gusta? Porque no piensa como yo. Qué bien. ¿Por qué no te gusta? Porque no piensa como yo. Entonces, toda la gente te va a gustar solo la que piensa como tú. Y sí, claro, un chico de 10 años. Y se tiene que aprender que hay gente que piensa distinto y que eso está bien. ¿No es cierto? Que hay gente de color diferente, que eso está bien, porque tenemos un montón de colores en el planeta Tierra. Y eso está bien. Y convivimos, menos mal, porque si no sería aburridísimo. Y que tener muchas religiones también está bien. El tema es cómo se maneja la religión. Cómo convierte la violencia en el instrumento de la religión. Está bien que la gente cree en un Dios, en la Virgen, en los santos, lo que quiera. Si le ayuda, si le colabora, si puede rezarle, si cuando tiene una pena terrible puede ayudarle, porque no está mal. Y si su religión se llama XZ o A, bien. Entonces, puntos de vista distintos, otro punto débil. Elaboración de proyectos barriales, trabajar con los barrios, trabajar con las veredas, trabajar en las zonas donde los vecinos están dispuestos a hacerlo. Promoción de la solidaridad y la cooperación. Es muy individualista el colombiano, pero habría que hacerle entender que ayudarse, colaborarse beneficia a todos. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto variables determinadas por un equipo de especialistas para todo el continente latinoamericano. Ahora le digo una cosa, si yo estoy en una clase en Brasil y le pregunto, todos dicen, ¡ay, tenemos todo lo de violencia! Y nos faltan un montón. Es decir, en todos los países nuestros pasa eso. Casi en todos los países, lo que pasa es que en algunas cosas realmente no existen, sobre todo los países de Europa del Norte. Si usted lo pasa en Noruega o en Suecia, no saben de qué le están hablando en algunas cosas, aunque tienen otros tipos de violencia. Bueno, y faltan algunos, es decir, las fichas también, las variables son relativas a las culturas. Concretamente, hay culturas de violencia y hay culturas de paz en todas partes. ¿Se entiende lo que quiero decir? La cuestión es que no sea predominante unas sobre otras. Este es el tema. Yo no digo que esté bien, ojalá todas fueran características de paz, pero la realidad nos demuestra a los especialistas que no somos tontos, como se imaginan, y no creemos en los paraísos de colores, es decir, que todo es blanco para Suiza, por ejemplo, que es una sociedad considerada pacífica, ¿no? Y que todo es negro para Siria, ¿no? Porque está en guerra, porque no sé qué, Y no todo es blanco para Suiza, porque tienen elementos de violencia, y no todo es negro para Siria, donde hay chicos pobrecitos por las calles, ¿no es cierto?, desesperados, estudiantes desesperados que tratan de hacer cualquier cosa con tal de llegar a Europa, donde no los reciben para salvarse la guerra. Es decir, sería una actitud pacífica, se quiere ir de la guerra, de la violencia, de la muerte, está desesperado. Llegan a Europa y también nos rechazan. Es decir, este esquema, cultura de violencia, cultura de paz, parecería característica en el momento histórico del planeta, pero habría predominancias en algunas regiones que otras, decimos los pedagogos. Ustedes deberían analizar lo que les toca en Colombia. ¿Entendieron? Estamos haciendo una introducción a pedagogía para la paz, educación para la paz. Estoy indicando qué elementos utilizamos nosotros para hacer después proyectos pedagógicos, educativos. ¿Sí? Vamos a lo último. ¿Están cansadas?
Estoy cansado un poquito. Un poquito más. Bueno, y ya vamos. Vamos a la tercera entonces. Seriación. Vimos esto y nos vamos a la presentación, que la voy a hacer más rápido. Así vienen más preguntas, ¿no? Y así me callo un poco también. Bueno, aquí tienen lo que les prometí. El grupo de trabajo existente en este momento. Fíjense en verde los países que forman parte. Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, Bolivia, no. Enseguida me digo, Brasil, Argentina, Perú, Costa Rica, Chile, México, Uruguay, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Ecuador. No, porque lo estamos haciendo ahora con este grupo que viene y ahora se suman los colombianos. Recuerden que más tardía en la introducción de todos estos marcos teóricos. Colombia tiene mucha práctica, sobre todo de violencia, y no tenía construcciones marcos teóricos todavía. No, ahora. Les muestro lo existente, ahora le estamos poniendo todos los que se sumaron en el tiempo. Y fíjense abajo hay europeos y norteamericanos. Es decir, cuando no sabemos qué hacer, igual que ustedes, cuando la realidad nos supera, cuando queremos analizar un poquitito más, porque no sabemos cómo solucionar una problemática, le vamos a consultar a los más viejos, que fueron nuestros maestros. Sobre todo ahí, Magnus Carlsberg y Betty Reardon son más grandes. Betty tiene 86 y sigue activa. Espero yo seguir activa a los 86. Ganas tengo, veremos si me alcanza. El cerebro y los huesos. Werner de Austria son importantes pedagogos internacionales con muchos escritos sobre educación para la paz que ustedes pueden copiar los nombres y buscar. Tanto los internacionales como los latinoamericanos. Y los nombres que ustedes ven son los coordinadores de equipo, no es que sean ellos solos, sino que son como los cabeceras, digamos, de equipo en cada país. Y que nos reunimos generalmente una vez al año, un año y medio, para contarnos cómo nos va. Es decir, qué aprendimos, qué no aprendimos, qué técnicas nuevas, cómo podemos mejorar, y sobre todo en este momento, como nuestra principal preocupación es Colombia, en el sentido de que tiene que salir bien, esta tiene que salir bien, este acuerdo tiene que salir bien y los proyectos pedagógicos tienen que salir bien. Estamos apostando mucho y algunos de nosotros venimos a vivir aquí para estar más tiempo, ¿no es cierto? Trabajando mucho con los excelentes expertos colombianos. Bien, y este grupo que dice, y entonces ahora voy rápido, si no entienden algo me dicen. Primero dice esto, que es divino. ¿Lo querés leer? Bueno. Si es en la mente de los hombres donde nacen las guerras, es en la mente de los hombres donde debemos elegir a los baluartes de la paz. Carta constitutiva de la misma. ¿Qué quiere decir? Que si los hombres construyen la guerra, porque la guerra es una construcción humana, los animales no hacen guerra entre sí. Los animales se pelean por comida, o se pelean por las hembras, los machos, o entre las hembras por el macho. ¿No es cierto? Es decir, pero no hacen guerras de la manada contra otra manada, excepto, ya les digo, en cuestión de supervivencia, vinculados a su supervivencia, territorio y alimento. Los que crearon la guerra como una construcción cultural es el hombre, que crea el arma, que crea la guerra. Los animales tampoco, aún los más inteligentes construyen armas. Los más inteligentes son, se supone, algunos monos de los cuales descendemos, los delfines, los perros, sobre todo una raza, y no construyen armas, no saben hacer. Y no es que no sepan hacer las armas solamente porque no tienen manos, porque las armas se pueden hacer psicológicamente, ya lo sabemos, la violencia psicológica, ¿no? Es decir, que si la guerra y el armamentismo, una construcción humana,
como si fuera un cuadro, una escultura, digamos algo bonito, una sinfonía, pero en este caso negativa, es en la mente de los hombres, deberían ser capaces de construir la paz. Deben ser capaces de construir la paz. Tienen que ser capaces de construir la paz. Y la pedagogía para la paz trabaja este tema. Así no construyeron paz, bueno, interese, termínenla. Colombianos, terminen con la guerra, termínenla. Porque si ustedes fueron tan inteligentes para hacer una guerra, un conflicto interno durante 50 años, demuestren inteligencia para hacer la paz. Demuéstrenla. No me la demuestren por la guerra, no me la demuestren por el conflicto interno, demuéstrenla por lo positivo. A ver, y déjese de embromar diciendo que usted votó el no porque yo soy uribista y por esto y lo otro. Déjese de embromar. Los uribistas y los artistas están todos metidos en este cuento, como dicen ustedes. Trabajemos juntos, vote quien quiera, no importa, pero la paz está por encima de todo. Y si no se enteró, entérese. Si no se enteró, después de 50 años de guerra, se merece 50 años más. Sería lo mismo que dijeron los rebeldes y los palestinos, que llevan la misma cantidad de años, pero ustedes terminaron y ellos no. ¿Interese? Entonces, es una construcción humana y hay que trabajar por ello. Internacionalmente, el campo tiene dos etapas muy importantes. Yo lo digo rápido, Ustedes escucharon el campo latinoamericano, porque yo pertenezco a ese campo en mi historia, ¿no es cierto? El campo de los latinoamericanos. Pero este es el campo internacional que también influyó sobre nosotros. Si tuvimos que leer todas las producciones, cuando empezamos a especializarme en pedagogía para la paz, leer todos los antecedentes existentes, las escuelas, los filósofos, porque hay mucha pedagogía para la paz en las religiones. Es decir, en los escritos religiosos hay paz y en todo, no se crean que solo en el cristiano. El musulmán también, y mucho. Tuvimos que estudiar los filósofos que trabajaban la paz, fundamentalmente Kant, que trabaja el concepto paz, las escuelas pedagógicas, que son muchas, las tradiciones, la literatura, hay literatos que escriben sobre paz, y luego la segunda etapa que hay todo un proceso académico a partir de la Segunda Guerra Mundial en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la conceptualización de paz, guerra, violencia, que directamente tuvimos que estudiar. ¿Qué es la educación para la paz? ¿Qué es lo que estamos proponiendo para la Colombia? Yo les voy a pedir a cada una de las chicas de esta fila que lean una voz alta. Un proceso educativo dinámico, continuo y permanente que debe realizarse a través de un sistema formal y no formal. Fundamentado desde la paz positiva y el conflicto como proceso inherente a la condición humana y no necesariamente violento. Con una aplicación pedagógica desde los enfoques socioafectivo y problematizador. Entendiendo su desarrollo en el marco de un aprendizaje democrático y participativo. Pretender ser transformadora creando condiciones para la construcción de cultura y de paz. Culturas de paz. Porque no hablamos de una sola cultura, a veces hay múltiples culturas de paz. Bien, estas serían las características de la educación para la paz, en lo que denominamos pedagogía social o para la paz, en la cual el proceso educativo debería tener estas características. La característica de todas, quizás la más importante es el punto 2, que ustedes deben entender bien, que prácticamente es el último concepto que yo les voy a contar hoy, como concepto difícil, digamos, de comprender, que es la paz positiva y el conflicto. Y lo vamos a ver aquí. La paz no es solo ausencia de guerra, violencia y conflictos. Lo que yo les contaba en Colombia. Para Colombia sería, la paz no es solo el fin del conflicto armado, o podría decir, la paz no es solo la firma de los acuerdos de La Habana y los acuerdos con el ELN cuando se firmen, está en el proceso.
Y el acuerdo con los paramilitares, suponiendo que los paramilitares firmen algún acuerdo, que estoy convencida que no. O los grupos, ¿está? Es decir, la paz no es solo el fin del conflicto armado, la violencia armada. Eso métanselo en la cabeza. ¿Qué es si no es solo el fin del conflicto armado? Es presencia de justicia, es bienestar social, es igualdad de oportunidades, es respeto a los derechos humanos y estabilidad de vida en todas sus variaciones, en todos sus varios aspectos. Me parece que me faltaba una palabra. Es decir, escuchen bien esto y lo pueden anotar, porque es un axioma, que es raro que yo repita un axioma. Un axioma quiere decir como una verdad para nosotros. El fin del conflicto armado es una condición necesaria pero no suficiente para la paz. El fin del conflicto armado en cualquier parte del mundo, en este planeta, y supongo que en otro planeta también, el fin del conflicto armado es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Tiene que haber fin del conflicto armado para que haya paz? Sí, siempre. Pero le falta. ¿Te ha entendido? La noción de condición necesaria, pero no suficiente, filosofía. ¿Está? Y, por supuesto, si se está dando justicia, bienestar social, igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos, y hay guerra, tampoco hay paz. Porque podría darse el segundo, el de abajo, lo cual es excepcional. Estoy apurándolos a ustedes, no se da. Pero supongamos que tengamos todo eso y arriba haya guerra. Es decir, lo mismo no definiríamos la paz. Porque esto tampoco no es suficiente. Es decir, que es necesario todo. Y a eso llamamos paz positiva. Conceptualmente, si ustedes van a los autores, paz negativa es que define a la paz solamente como fin del conflicto armado. La firma de los armisticios después de la Primera Guerra Mundial en Europa generó la paz. Mentira. Generó el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero todos los libros de historia lo dicen así. La firma de los tratados de Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial termina y trae paz a todo el mundo por la Segunda Guerra Mundial brutal. No, trae el fin del conflicto. Se rinden los alemanes, los japoneses y los italianos. En todo caso. Pero no crea paz, ni en el lado aliado, ni del otro lado. La paz hay que construirla de otras maneras. También, aparte de eso. Y a eso le llamamos paz positiva. Paz positiva es cuando la llenamos de todos estos elementos. Y ahora les voy a demostrar algo que lo hice pensando en ustedes, que les va a ser útil y que es muy bonito. ¿Quién va a leer las palabras? A ver, ¿quién las ves bien? Bueno, párate. En voz bien alta. A ver, ¿qué dice ahí en rojo? Después les cuento la historia de eso. A ver. Elegí una bajita. Bueno. Fuerte. Diálogo, intercambio, comunicación, cooperación, participación, tener libertades, tolerancia, escucha, solidaridad, ser iguales y distintos, respeto, asumir y comprender ideas y orígenes diversos, aplicar prácticas de resolución de conflictos no violentas, preparación. Como ven, estas son un conjunto de palabras bien intencionadas. Muy bien, gracias. Estas palabras, chicos y chicas, fueron dichas, y yo las recopilamos, de 25 talleres con gente como ustedes, que les preguntábamos qué era la paz a jóvenes, de 25 países del mundo. Y las que se repetían eran estas. Entonces, con las palabras que se repetían de los 25 países del mundo, 4 o 5 de nosotros de la UNESCO hicimos este cuadro. Fíjense qué bonito. 25 países de distintas culturas, de distintas religiones, porque lo hicimos en todos los continentes donde trabajamos, algunos uno, otros otros, y luego nos intercambiamos para sacar las aquellas comunes. Fíjense qué bonito, cómo la paz coincide en todas estas palabras en todo el mundo. ¿Cómo es posible decir que no se puede hacer paz?
Si 25 países totalmente diferentes dicen que es diálogo, dicen que es intercambio, dicen que son libertades, dicen que es tolerancia, dicen que ese ser iguales y distintos es precioso. Quiere decir que son iguales en derechos, somos iguales en derechos, ¿no? Somos todos iguales en derechos, pero somos distintos. Somos distintos colores, somos distintas religiones, somos distintos estratos socioeconómicos. Sabemos o no sabemos, pero somos iguales. Somos seres humanos y tenemos derechos reconocidos como seres humanos en las constituciones internacionales y nacionales. Asumir y comprender ideas y orígenes diversos. Ahí aparece otra vez lo interétnico, lo interreligioso, lo intercultural, las distintas ideas. Y todo quiere decir que paz positiva, por eso me parece un lindo, un bonito ejemplo, paz positiva es todo eso. Aparte, por supuesto, de fin del conflicto armado. ¿Es cierto? En cualquier parte del mundo. ¿Está? Ya no entendimos paz positiva. Paz negativa, ¿qué es? Aprendieron entonces un concepto fuertísimo. Ustedes lo tienen que saber como la fecha de su cumpleaños. Que yo le estoy olvidando. Pero esto no me olvidó. Paz negativa es solamente referirla a violencia y conflicto. Este es un principio en pedagogía. ¿Qué otros principios? Y estamos terminando. Es un proceso continuo de educación para la paz. Quiere decir siempre, permanente. Que empiece en jardín de infantes, que siga en primer grado, que siga en segundo, que siga en el bachillerato, que siga en la universidad, que siga en la maestría. Debería ser un proceso continuo. En la educación formal y no formal, es decir, en las escuelas, en las universidades, en los bachilleratos o en todas las instancias de la sociedad. En el centro cultural, en el barrio, en el club donde voy a hacer deporte, en la academia donde aprendo inglés, en el club donde aprendo cualquier cosa. Debería estar siempre estos principios. Fundamentado en los conceptos de paz positiva, ya saben qué es paz positiva, y perspectiva positiva del conflicto. El conflicto puede solucionarse en forma pacífica. Esa es la perspectiva positiva del conflicto. Ante un conflicto, a ver cómo buscamos la solución pacífica y no violenta. Aplica métodos que problematizan la definición de democracia e intentan desarrollar una nueva cultura, que es la cultura de paz. Está lo de problematizar la democracia porque en América Latina los latinoamericanos dicen que lo que llamamos democracia no es democracia y que las democracias no cumplen lo que deberían de cumplir. Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué tipo de democracia creen ustedes que debería haber? ¿Cómo debería ser el gobierno para que haya democracia? A eso me refiero. Sí, cultura de paz. ¿Dónde la pueden observar? ¿Dónde la podéis observar? Acciones, formas de vida, comportamientos, hábitos, actitudes que favorezcan la acción pacífica, rechazo a la violencia en todas sus formas. Es decir, ustedes deberían poder observar cuando están trabajando que si hay acciones para la paz, en formas de vida, a lo mejor detectan algún comportamiento o hábito, alguna actitud favorable, por supuesto, actitudes que rechacen la violencia. Eso contribuiría a paz en el lugar de trabajo, el tema de investigación, el lugar donde ustedes se desenvuelven. Y finalmente, la última, los valores. Muy importante. Es decir, estas son donde lo observaríamos. ¿Y en qué nos basamos? Somos gente bastante buena, ¿eh? Ahí está. A ver, la cultura de paz, ¿lo vas a leer? Sí, que tiene que ver con fuerte, con entusiasmo. Adhiere a la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, promueve comprensión entre las naciones y comunidades, respeto y aceptación a las diferentes etnias, culturas e ideologías, a la vida en todas sus formas, respeto por todas y todos y cada ser humano, y reconoce la tierra como portadora de derechos. Es decir, estos son los valores, los principios que nos sustentan a los equipos. Es decir, creemos en todo esto. Y porque creemos en todo esto, intentamos construir culturas de paz desde nuestro lugar de trabajo, que es la educación para la paz. ¿Listo? ¿Qué les pareció?
Los dos correos. Yo prefiero que los alumnos me escriban el segundo. Paz Derechos, yahoo.com. Paz Derechos en plural porque tenemos más de un derecho, ¿verdad? Yahoo.com y AR. No se olviden que la AR es como el CO de ustedes, Colombia R Argentina. El otro también lo pueden copiar en Institucional International Peace Bureau, IP. ¿Listo? Sí, Esto no es muy pacífico. Bien, especial agradecimiento porque miren la pertinencia de toda la exposición de la doctora Marisol, por supuesto. La idea es que generemos también aquí un espacio de conversación, es decir, las preguntas que podamos realizar en el sentido de la articulación a la formación profesional, a la mirada que tenemos desde el trabajo social en la construcción de paz y sobre todo ese concepto claro que nos dice la profesora Alicia de la paz positiva. Fíjense que si logramos alcanzar unos niveles de bienestar, de oportunidades para la población colombiana, pues digamos que ahí estamos fortaleciendo todo un verdadero proceso de paz. Entonces, para el tema de preguntas, entonces, micrófono, unas preguntas muy concretas, por favor, por el tiempo. Les pediría también el uso de la palabra y sobre todo las preguntas muy concretas para la profesora. Bueno, de antemano agradecer por todo el conocimiento que podemos tener hoy. Realmente es gratificante no solo ver la voz desde la teoría, sino desde la experiencia de muchos años. Tengo una pregunta. Yo tuve la oportunidad de hacer mi campo de práctica en el centro penitenciario en Bogotá, y en ese lugar también tuve la oportunidad de tener contacto con algunos guerrilleros que están recluidos allí, que estuve durante todo el proceso del plebiscito. Cuando dijeron no, pues ellos entraron como en un estado obviamente de tristeza y de decepción. Y quisiera preguntar cómo desde los escenarios penitenciarios el trabajo social se puede pensar la construcción de paz, teniendo en cuenta cómo pues las restricciones o las que tiene este escenario en cuanto al desequilibrio de enseñanza. Buenas tardes, días aún. Me recojo lo que decía mi compañera, agradezco pues, la asistencia de la conferencia a nuestro centro regional Soacha. Mi pregunta, pues, una de varias, profesor Rivero, es ¿cuál es la herramienta o el medio más fuerte para la construcción de una cultura de paz? Otra vez. ¿Cuál es la herramienta o medio más fuerte para la construcción de una cultura de paz? Igualmente los agradecimientos por el espacio. Creo que es algo de una herramienta que personalmente atribuye mucho a mi formación profesional. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es ¿cómo iniciar esa construcción de la cultura de violencia en Colombia? Y la segunda es ¿qué influencia tiene la construcción de la otredad en las culturas de paz? Gracias. Hola, buenos días. En el pasado mes de febrero tuvimos la oportunidad de trabajar juntos la metodología de la Gincana por la Paz, que la aplicamos en la cumbre de premios Nobel, y nos dimos cuenta que era, o sea, si bien asistieron jóvenes de diferentes partes pues, de Latinoamérica, pues
poco se ve la participación del joven promedio en esos escenarios. O sea, ¿cómo hacemos para incentivar a las nuevas generaciones en esos procesos participativos que finalmente esa nueva generación de jóvenes tiene como esa responsabilidad para con las generaciones que vienen atrás y como para no borrar lo que las generaciones que vienen delante de nosotros han hecho, sino como tratar de fortalecer esos procesos? ¿Cómo incentivar esa parte? Y otra pequeña pregunta es como, si bien la educación para la paz tiene muchos retos, uno de los principales retos, creo yo, es cómo educar para la paz a los dirigentes, a los mandos, porque si bien no todas las violencias son, no toda la violencia es física, sino que muchas veces como los problemas sociales surgen desde la misma violencia estructural de la cual somos víctimas por parte de ellos. ¿Cómo educar a esos dirigentes en educación para la paz? Bueno, son 4 preguntas entonces, voy a tratar de contestarlas sintéticamente, pero hay una o las 4 que me motivan a explicar un concepto que también debería quedarles claro y que les va a ayudar. Pero primero voy a contestar. Sistema penitenciario. El sistema penitenciario y carcelario, como sistema de castigo en el mundo, en todos los países, es un sistema absolutamente autoritario, cerrado y con pocos resultados positivos, como ustedes saben bien. Es decir, lo inaudito del sistema es que todos los países prácticamente reconocen que no mejora, que no educa, pero que sin embargo lo siguen realizando, porque finalmente no saben qué hacer con los delincuentes, entonces bueno, los encerramos en alguna parte, aún sabiendo que o salen peor, que la mayoría también está demostrado, no lo digo yo, sino los estudios, que lo debe saber, o salen peor o salen igual, quiere decir que de cualquier manera no profundice el cambio. Sin embargo, existen muchas experiencias, que esto es lo que te quiero contar, de enseñanza de distintas metodologías en las cárceles que no ablandan el sistema, pero facilitan la permanencia y la construcción de nuevos imaginarios y nueva esperanza en el encarcelado. Utilizando las técnicas de educación popular de Paulo Freire y utilizando sobre todo las artes. Es decir, talleres de arte, el teatro, fundamentalmente el teatro del oprimido, o cualquier tipología de teatro, talleres de arte, de pintura, de música, aprendizaje de otros, en otro espacio en que el encausado tiene más libertades, le posibilita una libertad de pensamiento y de espíritu y de posibilidades. Es verdad que con el taller de música no vamos a cambiar al director de la cárcel, pero es verdad que podemos cambiar los sentimientos, la persistencia, ¿no es cierto?, del individuo desesperado adentro y la desesperanza. Entonces yo considero, no soy partidaria, por supuesto, del sistema carcelario mundial como elemento de rectificación de conductas, porque vuelvo a repetir, creo que las profundiza las nuevas conductas y crea parte resentimiento, odios e inclusive malas costumbres, todos lo sabemos, que aprenden en la cárcel y que antes no se tenían, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Pero sí creo que muchas prácticas existentes utilizando la educación para los derechos humanos y para la resolución de conflictos por vía pacífica mejoran, facilitan y pueden darle herramientas al encarcelado cuando sale para otro tipo de actitudes con la sociedad. No soy inocente, vuelvo a repetir, no creo que haciendo un taller de teatro vamos a convertir a un delincuente en un ángel, pero sí creo que facilita determinadas situaciones. Está claro, ¿no? Mi respuesta. Y con mucho gusto te puedo conectar, tengo varios compañeros que son especialistas en educación en derecho humano carcelario, en Argentina, y luego hay algunos especialistas internacionales, amigos también, que puedo darte datos. 2. ¿Cuál sería la herramienta para la reconstrucción de la paz? ¿No? ¿Qué herramientas utilizaríamos? Bueno, mira,
Alguien, yo tengo mi mochila, que es poco pesada, pero no uso la mochila. Otra vez, esta vez no agarro el paraguas o una mochila lila, esta lila ciérrala. Esta lila también la que tenía que poner. La técnica que yo utilizo cuando utilizo un objeto es la utilización de un objeto material para demostrar una idea concepto. Una de las metodologías. Si el alumno, que lo va a entender igual, porque ustedes son inteligentes y están atentos y estirando el cuello para verme, lo entienden más todavía porque yo estoy utilizando la mochila. Entonces, al compañero que pregunta, educación para la paz, imagínate una mochila. Pesada. Es más pesada todavía que tu mochila, la educación para la paz. Es una mochila, una maleta que tú tienes, que tiene una forma, un color determinado, que corresponde a la escuela, la ideología política que tú tengas y a la escuela pedagógica de la cual provienes, que has estudiado. Eso le da el modelo, el formato, el color. ¿Tá? En este caso, los pedagogos de educación para la paz en general estamos muy influidas por la pedagogía freiriana de Paulo Freire, el extraordinario pedagogo brasileño que realmente consideramos que no solo es quien nos indica gran cantidad de formatos de trabajo y le va a dar un montón de herramientas en su libro, sino aparte es uno de los mejores pedagogos del mundo jamás existentes en brasileño. Entonces, nosotros le damos todo ese formato. Y luego, la mochila tiene un cierre, permiso que lo abro, un cierre, y en el cierre tengo herramientas. Entonces, las herramientas no es una. ¿Cuál es la herramienta de pedagogía para la paz? Entonces, primero, claramente, ¿qué tipo de mochila tienes? Es decir, ¿dónde te posicionas? La pedagogía para la paz se posiciona en la pedagogía de la educación popular, fundamentalmente inspirada por Paulo Freire, que felizmente es latinoamericana, y muy influida por otros, por ejemplo la norteamericana, la de Durkheim, que es norteamericano, que habla de educación democrática, y las metodologías de los franceses, fundamentalmente Jean Piaget. Eso me da la forma, es decir, toda la formación pedagógica que tenemos que tener. Y luego la lleno, y la lleno de herramientas. Y esas herramientas son múltiples, gran cantidad. Pero existen algunas básicas, algunas que no puedes dejar de llevarlas, como el carpintero. El carpintero no puede dejar de llevar el martillo, ¿no? El destornillador, pienso yo. Es decir, que hay unas que puedes utilizar o no y otras básicas. Y la básica es conocimiento acerca del diálogo, la técnica de diálogo. El diálogo no es charlar, el diálogo tiene toda una técnica. Cómo tú incitas a las personas que no quieren, porque las que quieren es fácil, se ponen a echar solo, que no quieren iniciar un diálogo. ¿Cómo incitas tú a que la FARC y el gobierno se ponga a hablar si estuvieron matándose durante 50 años? Es decir, que tú tienes que tener técnicas de motivación de diálogo muy buenas, que por cierto los mediadores noruegos y suecos son los mejores del mundo y fueron utilizados para el proceso colombiano, cosa que no todo el mundo sabe, si no aparecen ahora. Hace 8 años que están trabajando, 4 en secreto y 4 públicos en la radio. Que están perfeccionando ese diálogo para que finalmente los que se matan hasta el momento que se sientan, desde el día anterior se mataron y los días después, porque estaban en Nadal y seguían matándose, ¿no es cierto? Y dice, la técnica de diálogo, tú te debes la herramienta, el martillo es diálogo, tú debes aprender muy bien cómo utilizar el martillo, porque si no, te pegas el martillo en el dedo. Tú debes saber muy bien, un especialista que da un tipo de acuerdo con ustedes, tiene que ser un súper experto para no meter la pata, porque si no, una de las partes se retira, o pasó durante 4 años. O dice, no vengo más, chum, bum, tira todos los papeles para arriba, que pasó durante el diálogo de la mano. No todos fueron flores. No venimos más y se acabó, no se puede hablar. Entonces, el mediador vuelve otra vez, no, pero mire, hablemos de esto, hablemos de lo otro, siempre se quiso decir eso, pero podemos tratar. Técnicas de diálogo, buscar. Y diálogo intercultural, porque generalmente son distintos
distintas formas de ideas, que son culturas, diálogos ideológicos que se enfrentan. Técnicas de diálogo, una herramienta. La segunda herramienta, importantísima, que no te puede faltar en la mochila, modelo Paulo Freire, usadísima, gracias, es las técnicas de mediación. Técnicas de mediación. ¿Cómo se media? Porque los trabajadores sociales son mediadores. Todo el tiempo van a estar en el campo mediando. 3 técnicas de negociación. Si las herramientas de diálogo, mediación y negociación son fundamentales. Luego encuentras aproximadamente 30 más, 40. Pero esas son las que tú tienes que arrancar. Y luego utilizas otras, al respecto, para distintos momentos. Inclusive puedes volver a repetir una o puedes utilizar otra. Entonces piénsate en una valija de elementos que tú tienes que conocer muy bien cómo utilizar. No es que tú tengas que decir, ah, eso yo sé que es un martillo, no es un destornillador. Yo también. Pero tú sabes manejar bien el martillo y el destornillador. Entonces, bien, profundizar eso antes de largarse al campo a trabajar. Sobre todo en Colombia del post-conflicto, donde van a encontrar muchos conflictos. Mucha desilusión. 3. ¿Cómo iniciar la deconstrucción? Y luego el tema de la construcción de la otredad si persista. La construcción de la otredad al compañero que estaba allá, se separó. Las teorías de construcción de la otredad forman parte del bagaje nociológico y filosófico de la pedagogía para la paz. De cómo construirla, de cómo respetarla, de cómo diferenciarla, de que la otredad significa parte de lo mío también, en fin, todo lo que constituye filosóficamente un basamento y pedagógicamente un basamento esencial. Así que por supuesto está dentro de este esquema. Ahora, ¿cómo iniciar la deconstrucción? Con un buen análisis del contexto. Es decir, que es un poco lo que hicimos nosotros. Es decir, tú no puedes deconstruir lo que no conoces. Con un buen conocimiento del contexto donde tú te vas a mover. Supongamos que tú vas a iniciar un proyecto en una vereda X cerca de Suacha o de Suacha. Bueno, tú vas antes de iniciar el trabajo específico, vas al campo, analiza las características culturales, étnicas, el lugar geográfico, los usos y costumbres, qué tipo de guerra hubo en ese territorio, si la hubo, de conflicto armado, quiénes estuvieron, por qué, cómo reaccionó la población. Vas haciendo tus esquemas. Y en ese esquema te van a salir las variables de violencia más profundas que existieron y también de la observación, que tienes que quedar varios días, o ir varias veces, muchas veces, la más posible, el trabajador social, qué elementos positivos te darían. De ese análisis del contexto te van a salir los elementos a deconstruir, porque tú no te largas a deconstruir a tontas y locas. Tú tienes que saber qué deconstruir y al saber qué deconstruir te va dando pistas para saber qué construir. Junto con lo que ya existente más cómo hacer. Entonces yo diría que el estudio de campo, el mapeo, nosotros denominamos también mapeo, pedagogía, de todos los actores, de las situaciones, de los elementos negativos y positivos, te permite los primeros pasos de una buena deconstrucción. No es una receta, pero es lo que realmente hacemos, o lo que creemos. La cuarta intervención de mi amigo Ross, ¿sí? Es los jóvenes. Bueno, los jóvenes han participado en el conflicto armado, todos lo sabemos, han sido víctimas del conflicto armado como guerrilla, porque lo llevaban de niñitos, ¿no es cierto? O por opción ideológica o por opción económica, porque no hubo ninguna opción y lo llevaron igual. Y los soldados de la patria, es decir, el ejército convencional, porque estaban haciendo el servicio militar, porque les tocó, porque son militares de carrera, ¿sí? Y también fue. Así que los jóvenes han sido parte activa del conflicto armado, en primer lugar. Y también son parte activa de la sociedad que quiere la paz.
y los principales movimientos y las marchas que se hicieron el día 3 de octubre en Bogotá, después del referéndum, eran mayoritariamente de jóvenes. Ustedes la recuerdan, ¿no es cierto? Las denominadas marchas blancas al otro día del referéndum, en la cual los jóvenes decían, no importa sí, no importa no, lo que queremos es la paz. Es decir, la participación de los jóvenes, yo creo que es muy activa. De manera que no estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Lo que sí creo que no se le da el lugar que deberían tener. Que los jóvenes se lo toman y que son conscientes que son importantes para la construcción de la paz, yo creo que todos los jóvenes lo saben. Los que no se enteraron son algunos adultos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Es decir, o no, ahora me dice, entonces otra vez. El rol del joven es esencial en la construcción de la paz, yo la culpo. Primera respuesta. La segunda, que todos los jóvenes saben que están comprometidos y en general el joven te dice que quiere construir paz. Lo tercero es que habría generaciones de adultos que tienen obstáculos para reconocer el lugar del joven en esta construcción, como en tantas otras cosas que también tienen problemas para reconocer el lugar, la importancia, la significación del joven. Pero a mí no me parece, por eso quiero que profundice la pregunta, que el joven estaría desestimado en este momento de la construcción de paz en el post-conflicto. A ver si entendí. A lo que yo me refiero es cómo incentivar la participación de los jóvenes, porque es baja, o sea, hay muchos jóvenes activos movilizándose. Pero hay muchos que no. Pero, o sea, ahora te entendí. Históricamente estamos en un momento donde la gran mayoría de la población a nivel mundial son jóvenes, pero son los jóvenes los que casi que menos participan y dejan sus decisiones en manos de adultos. Entonces, ¿cómo incentivar a los jóvenes a esta participación activa? Claro, yo creí que tú te referías que los jóvenes no habían participado, no estaban interesados, porque me parece que sí, pero no en la medida de lo que correspondería. Y la respuesta de una pedagoga que te va a decir,